El título de esta enseñanza es Dios comienza su gran nación. Dios comienza, bueno, eso sería más que todo el título, si podemos llamarlo así, para el resto de todos los capítulos. Desde el 12 hasta el 50, Dios comienza su gran nación. Dios comienza su gran nación. Y podemos recordar, y hay una diferencia entre los capítulos 11 el 1 al 11 y 12 al 50 de Génesis. En los capítulos del 1 al 11 se relatan muchos grandes eventos, ¿no? Grandes eventos, la creación, la caída del hombre, el primer asesinato, el diluvio, se relatan muchos grandes eventos, pero ahora desde el 12 al 50 se van a relatar historias más detalladas, más específicas, va a ir como más lento, ¿no? El relato del 12 al 50. Y eso es de una manera general. Vamos a ver cómo Dios comienza su gran nación. Vamos a ver a Abraham, Isaac, Jacob, y va a terminar con la historia de José, con la muerte de José. Eso es lo que nos falta del resto de los capítulos de Génesis. Dios comienza su gran nación. Tema general de 12 al 50. Pero específicamente ahora vamos a ver el Dios de pactos y su enviado. El Dios de pactos y su enviado. Del 1 al 8. Génesis 12 del 1 al 8. El Dios de pacto y su enviado. Se habían formado muchas naciones, ¿se acuerdan? Así terminamos el capítulo 11. Se habían formado muchas naciones. Se habían esparcido muchas naciones. Pero ahora Dios va a iniciar la suya, su gran nación. Dios había creado a Adán para una misión, que toda la tierra lo adorara, pero Adán falló. Dios había hecho precisamente un pacto con Adán: si comes morirás, si no comes vivirás. Este pacto que Dios hizo con Adán se conoce como el pacto de obras. ¿Por qué se conoce como el pacto de obras? Porque dependía o estaba basado de lo que Adán hiciera o no hiciera. La palabra pacto no está allí en estos versículos, pero cuando Dios le dice a Adán, si comes esto morirás, si no comes vivirás, entendemos que hay un pacto allí, ¿no? Hay un pacto ahí, hay un acuerdo entre Dios y Adán. Otra vez la palabra pacto no aparece, pero entendemos que hay un pacto allí. Se conoce como el pacto de obras, porque dependía de lo que Adán hiciera. De lo que Adán hiciera o de lo que Adán no hiciera. De eso dependía. Adán, si haces esto, morirás. Si no lo haces, vivirás. Dependía de Adán. Entonces, dependía de lo que él hiciera o no hiciera. Su vida dependía de lo que él hiciera o no hiciera. Y ya sabemos lo que Adán hizo. Pecó, desobedeció a Dios, entonces arrastró y condenó a todo el resto de la humanidad con él al castigo eterno. Eso ya lo vimos, al castigo eterno, a la maldición eterna. Por supuesto, Dios prometió un redentor. Génesis 3:15 también lo vimos, cuando le dice a la serpiente y a la mujer: de tu simiente saldrá un redentor. Todos pensaban que era Noé, pero no. Noé solamente era un tipo de ese Salvador prometido. Dios acabó con el pecado, pero solo de una manera temporal. Y los que estaban dentro del arca, o sea, Cristo Jesús, eran los únicos que se salvarán. No era Noé, Noé solamente era un tipo de El Salvador. Por eso Dios hizo el pacto con Noé de preservar la tierra y no destruirla más con agua, ¿se acuerdan? Para que la promesa de ese Redentor se cumpliera. Así que Dios hizo este pacto con la humanidad, aunque la humanidad siguiera pecando y aferrada a la desobediencia y rebelándose a Dios. Dios hizo ese pacto. Así que aunque la humanidad seguía
pecando y Dios no la destruía, estaban bajo la maldición eterna del pacto de obras, y la promesa de Dios de un Redentor seguía en pie. Así quedamos. Cuando Dios hizo su pacto de no destruir la tierra, aunque el hombre siguiera pecando, pero aún el hombre, la humanidad, por desobedecer a Dios, estaba bajo el pacto de obras, pero la promesa de Dios de un Redentor aún seguía en pie. Ahora, ¿por qué le cuento de esto de los pactos? Porque ahora Dios va a hacer un pacto con Abraham. Y otra vez, la palabra pacto no aparece. Pero como hemos leído, y si ya usted ha leído esta historia varias veces, podrá entender que hay un pacto, que Dios hace un pacto con Abraham allí. Pero a este pacto se le conoce como pacto de gracia, porque no dependía como Adán de lo que Adán hacía o no hacía. No estaba basado en lo que Abraham hacía o no hacía. Ahora dependía enteramente de Dios, como vamos a ver ahora. Se le conoce como pacto de gracia a lo que Dios le va a lo que Dios va a pactar con Abraham. Y ya son dos. Dios hace pactos, por ejemplo, ya lo vimos, el pacto de Noé, ahora con el pacto de gracia. Va a venir otro pacto con Moisés y después otro pacto con el rey David. En realidad son el mismo pacto, pero con información nueva. Quizás en algún momento después vamos a ver todos estos pactos con más detalles, ¿no? Pero en Génesis solamente vimos el pacto de obras y el pacto de gracia y su inicio. En otra ocasión quizás vamos a ver el pacto que Dios hizo con Moisés en el monte Sinaí y después con el rey David. Otra vez, en realidad son el mismo pacto, pero con información nueva añadida. Efesios 2:12 dice: recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta que Pablo habla de los pactos en plural y habla de la promesa en singular? ¿Se dieron cuenta? Pablo habla de diferentes pactos, pero habla de una promesa. Habla de una promesa y sus pactos. ¿A qué promesa se refiere? Bueno, a la promesa de Génesis 3:15, donde él dijo que iba a enviar un redentor. Esa es la promesa. Y entonces, después de la promesa, habla de los diferentes pactos basados en el pacto de gracia. El pacto de gracia entonces fue revelado en Génesis 3:15. El pacto de gracia fue revelado en el pacto de obras. El pacto de gracia es el desarrollo progresivo del Evangelio de Cristo. El pacto de gracia es el desarrollo progresivo del Evangelio de Cristo. Ahora, este pacto no se originó después de la caída de Adán en el huerto. Tito 1:2 dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Hubo un acuerdo entre Dios y Él mismo de salvar y dar vida a su pueblo escogido. El pacto eterno. Así que toda la historia de la humanidad se va desarrollando bajo el pacto de obras y el pacto de gracia hasta su cumplimiento final. Toda la historia, todo lo que el ser humano ha hecho. La historia solo siguió después que Adán pecó, porque Dios hizo un pacto. Solo por eso. Todo está conectado al pacto que Dios hizo. Este mundo existe porque Dios hizo un pacto, y este mundo llegará al final que Dios determinó porque Dios hizo un pacto. Dios salva a su pueblo Israel de Egipto porque hizo un pacto. El que Dios haya salvado al pueblo de Israel de Egipto se debe a que hizo un pacto. El que Dios haya permitido que Israel tuviera reyes es porque Dios hizo un pacto. El que Jesús naciera y viviera es porque Dios hizo un pacto.
Todo se debe al pacto que Dios hizo. El que usted y yo estemos aquí adorando a Dios se debe a que Dios hizo un pacto. El mandato de ir a predicar por todo el mundo se debe a que Dios hizo un pacto. Todo lo que Dios ha hecho y está haciendo se debe a que Dios hizo un pacto. No podemos leer ni siquiera la Biblia si no conectamos todo lo que está sucediendo con el pacto que Dios hizo. No podemos leer Génesis, ninguna historia de Génesis, si no lo leemos bajo el pacto de obras o el pacto de gracia. Leemos sobre Isaac, sobre Abraham, Isaac y Jacob, José, conectando cada episodio con el pacto de obras o con el pacto de gracia. En el pacto de obra la cabeza es Adán, en el pacto de gracia la cabeza es Cristo. Es Cristo. Tenemos inclusive nosotros nuestra Biblia dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo pacto y nuevo pacto. En el antiguo pacto otra vez la cabeza es Adán, en el nuevo pacto la cabeza es Cristo. Todos, bajo el pacto de obras o el pacto de gracia. O estás bajo la cabeza o Adán, o estás bajo el pacto de obras o estás bajo el pacto de gracia. O Adán es tu cabeza o Cristo es tu cabeza. ¿Estás bajo Adán o estás bajo Cristo? Todo es pacto. Todo es el pacto. Vamos como este episodio entonces con Abraham nos revela más ese pacto hecho con Jesús en la eternidad pasada. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Señor dijo a Abraham. Dios le habla a Abraham para cambiar su vida, para transformar su vida. Dios le habla a Abraham para darle una misión, para enviarlo a una misión. Vete. Le está dando una misión a Adán, lo está enviando a una misión que le iba a tomar el resto de su vida. Desde que Dios le habló, la vida de Abraham no fue la misma, fue transformada. Abraham no servía ni creía en el Dios verdadero, en el Dios que le habló. Ya se ha mencionado esto en las enseñanzas pasadas. Josué 24:2, lo leemos otra vez. Y Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a otros dioses. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham suponía, él estaba seguro que él adoraba a los dioses verdaderos. Pero un día el Dios verdadero le habló a Abraham, se reveló a Abraham y le cambió la vida. Quiero que primero resaltemos que fue Dios quien tomó la iniciativa de buscar a Abraham, de hablarle a Abraham. Dios tomó la iniciativa de hablarle a Abraham, como dicen otros textos, de llamar a Abraham. Él fue el que tomó la iniciativa de buscar a Abraham. Es Dios quien se le reveló a Abraham. Mientras Abraham se dedicaba a adorar a otros dioses, mientras Abraham tenía una vida lejos del Dios verdadero, Dios buscó a Abraham y se le reveló a Abraham, se le apareció a Abraham. Ahora, así que Dios no le habló a Abraham, Dios no se le reveló a Abraham porque Abraham era el padre del año, no se le reveló a Abraham porque ayudaba a los más pobres. Dios no se le reveló a Abraham porque era un buen esposo o porque era un ciudadano ejemplar en Ur de los Caldeos. Abraham no tenía ninguna cosa buena para que Dios le hablara. Si había alguien a quien Dios no debía relevarse por su vida lejos de Dios, era Abraham. Era Abraham. Es Dios quien se le revela. Y eso ha sido así
en todos nosotros, en todos los seres humanos. Dios ha tratado así con todos los seres humanos, con Abraham y con todos nosotros. Si Dios es Dios quien se revela al ser humano, y esto lo hemos visto desde Génesis 1 hasta ahora. Si Dios no se revela a Abraham, Abraham nunca conoce al Dios verdadero, nunca. Esto lo vemos a través de toda la Biblia, a través de toda la historia del ser humano. Todos nosotros. Si Dios no se revela, si Dios no se revela a mí, yo nunca hubiera conocido a Dios. Nunca. Yo no estaría aquí con ustedes. Nunca. Yo no buscaba a Dios, yo no quería buscar a Dios. Fue Él quien se reveló a mí. Si Dios no se revela a ti nunca, si Dios no se te revela a ti, tú nunca vas a conocer al Dios verdadero. Nunca. Ahora, ¿cómo sabes que el Dios verdadero se te ha revelado? Bueno, las evidencias han sido las mismas también desde el principio. Al mismo tiempo que conoces a Dios, sabrás que tienes que dejar cosas. Abraham conoció al verdadero Dios y al mismo tiempo Dios le dijo, vete de. Otras versiones dicen, deja a. Y todo esto cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu familia, se refiere que debe renunciar, dejar la vida que está viviendo ahora para poder vivir para los propósitos de Dios de aquí en adelante. Inclusive hay una separación entre tú y tu familia. Hay una separación. Hay un tipo de separación entre tú y tu familia. Deja tu tierra y deja tu familia, le dice Dios a Abraham. Ya no puedes vivir, ya no vas a vivir como antes. Ya no vas a practicar ya no vas a adorar a dioses falsos. Ahora vas a adorar al Dios verdadero. Entonces, cuando conoces al Dios verdadero, hay una vida antes y hay una vida después. Ya no practicas, a lo que Dios se está refiriendo ahí es que ya no vamos a practicar lo que nuestros familiares practican, no vamos a vivir como ellos, nuestro estilo de vida va a ser diferente. Ese es el tipo de separación que hay cuando conoces al Dios verdadero. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Es imposible vivir para Dios y vivir para complacerte a ti mismo. Cuando el Dios verdadero te habla, hay un antes y un después de tu vida. De vivir lejos de Dios, ahora vives con Dios, cerca de Dios. Oye, te encuentras con Él para escucharlo, adorarlo y servirle. Cuando Dios se te revela tu vida gira alrededor de Él. Si para ti Dios es cuando tengas tiempo, si para ti Dios, dejas a Dios cuando tengas tiempo, entonces Dios, el Dios verdadero, no se te ha revelado a ti. Y sigues perdido, lejos de Dios, como estaba Abraham antes de escuchar la voz de Dios. Fíjense que Dios le dice, deja tu tierra, tu familia, a la tierra que yo te mostraré. A la tierra que yo te mostraré. Dios saca a Abraham de su tierra y de su familia con el propósito, hasta ahora, solamente de mostrarle una tierra. Mostrarle una tierra. Solamente eso. Abraham no tenía mucha información. Dios no le dio casi nada de información a Abraham. Solamente le dijo a Abraham, te voy a mostrar una tierra. Eso fue todo.
Esa fue toda la información. Abraham se movía, pero aún así, Abraham se movía por la palabra de Dios. No importa cuánta información tenía Abraham, él se movía, él vivía solamente por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Saben? A veces pensamos qué maravilloso, ojalá Dios me hablara así, como le hablara a Abraham, así audiblemente, y yo escuchara su voz. Eso debe ser algo maravilloso. Pensamos así muchas veces, ojalá Dios me hablara así. Pero ¿saben? Qué frustrante para Abraham, porque Dios no le hablaba a Abraham todos los días. Le hablaba muy esporádicamente a Abraham. Y cuando le hablaba, ni siquiera lo hacía con mucha información. Así que qué frustrante ha de haber sido para Abraham tener escuchar la voz de Dios. O escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios, toda la palabra de Dios en la Biblia, toda. Nosotros tenemos mucho más información que Abraham, que la que Abraham tenía. Nosotros conocemos todo el Evangelio, toda la historia del Evangelio, a Cristo revelado. Abraham no tenía ese conocimiento. Nosotros, en comparación con Abraham, en cuanto a la revelación, estamos mejor que Abraham. Tenemos la total revelación de Dios en su palabra en la Biblia. Qué maravilloso es poder, entonces, abrir la palabra de Dios, leerla, meditar en ella todos los días. Todos los días. Tenemos la revelación completa de Dios. Haré de ti una gran nación, le dijo Dios a Abraham, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, en ti será bendita todas las familias de la tierra. Un pueblo singular, diferente a todos los demás. Abraham ya pertenecía a una nación. Abraham era un hombre común y corriente, como cualquiera, era un hombre del montón, pero ahora Dios lo iba a enviar, ahora Dios lo envía para otro lugar diferente, para formar una nueva nación. Además, esa nación sería grande en poder, en tamaño, en importancia. Una gran nación. Dios no le dice a Abraham, fíjate metas en la vida. Abraham, te estoy llamando para que te fijes metas en la vida, para que sueñes en grande, para que descubras el campeón que hay en ti. Dios no le dice a Abraham eso. Abraham, persigue tus sueños, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo tú puedes alcanzar todos tus sueños. Dios no le dice eso a Abraham. Dios llama a Abraham no para que Abraham alcance sus sueños, sino para involucrarlo en el plan de él, en su reino. Y esto es otra evidencia de que has conocido al Dios verdadero, de que Dios se te ha revelado. Porque cuando Dios nos llama a involucrarnos en su plan, en su reino, en su voluntad. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, está pensando universalmente, ¿no? Es a través de una nación que Dios va a bendecir al resto de las naciones, de las familias de la tierra. Recuerden que los hombres se dividieron en naciones por castigo de Dios, pero ahora Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. Cuando Dios nos llama, nos da el propósito de nuestra vida. No es iniciar una nación, sino es formar parte de su nación para extender su nación. Así Dios se ha revelado a nosotros. 1 Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para hacer de bendición a todas las familias de la tierra, Abraham tenía que dejar la suya, tenía que dejar su familia. Lo que dejarás por Dios en nada se comparará
con lo que ganarás. Una vez dijo Juan Calvino: he dejado todo por Cristo. ¿Y qué he encontrado? He encontrado todo en Cristo. En Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, porque el Mesías sería descendiente de Abraham. Todas las familias de la tierra no significa que todas las personas, cada una de las personas que han existido se salvarían, serían hijos de Dios. No significa eso, sino que toda clase de gente, de toda tribu, nación, llegaría a conocer a Cristo. El enviado iba a contar con el favor y el respaldo de Dios. Abraham, el enviado de Dios, iba a contar con el favor y el respaldo de Dios. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y luego se fue con él. Abraham tenía 65 años cuando salió de Harán. No se nos dice cuánto tiempo estuvo Abraham en Harán, pero dice que Abraham se fue tal como el Señor había dicho. Sin duda alguna, la obediencia es otra evidencia de que Dios se te ha revelado. La obediencia a Dios se fue tal como el Señor le había dicho. Así también lo corrobora Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Claro, Abraham sabía que iba para Canaán, eso lo vemos al final del capítulo 11, pero exactamente no sabía a qué tierra iba en Canaán. Hacer siempre la voluntad de Dios nos va a costar a todos. A Abraham le costó, y a todos aquellos que Dios ha llamado para su pueblo le tuvo que costar algo. Dejar la tierra, Abraham se fue, dejar su tierra no era fácil. Nadie que haya vivido mucho tiempo en un lugar lo deja tan fácilmente. A veces las personas dicen: yo vivo aquí por más de 50 años y de aquí nadie me mueve, nadie me saca de aquí. Aquí yo he hecho toda mi vida, construí esta casa, aquí tengo todas mis posesiones, aquí tengo todo, aquí mis hijos crecieron. Yo nunca voy a dejar este lugar. Así que en ese sentido no habrá sido fácil para Abraham. Pero Dios lo llamó y él obedeció. Salió, dejó lo que tenía que dejar para entonces vivir para los propósitos de Dios. Lucas 14:26, Jesús lo repite cuando dice: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El amor a Jesús y a sus mandamientos debe estar por encima de mi amor por mis familiares más queridos inclusive. Eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice: el que no odia más. El amor a Jesús y su mandamiento debe estar por encima de mi amor por mis familiares aún más queridos, quienes sean, cualquiera que sean. Ahí dice Moisés que tenía Abraham 75 años cuando salió de ahí en obediencia a Dios. No importa cuántos años tengas, aún puedes obedecer a Dios, aún puedes vivir para Dios. El versículo 5 sigue diciendo: Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Sarai, su mujer, por supuesto, el llamado de Dios al dejar su familia no involucraba a su esposa, aunque sí a sus otros familiares. Abraham obedece a Dios. Abraham sale, es verdad, él obedece a Dios, pero entonces vemos una obediencia parcial, porque sale con su sobrino Lot.
una obediencia parcial, una obediencia incompleta al final. Obedece y sale, pero obedece a Dios de manera parcial. Tan parecido a nosotros. Por supuesto es que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a ver que al final Lot y Abraham se separan. De todas maneras tenían que separarse, de todas maneras Dios los separó, ¿no? Probablemente Abraham apreciaba mucho a Lot y quería que se beneficiara. Recuerden que el padre de Lot había muerto en Harán y él a lo mejor estimaba mucho a Lot y quería que se beneficiara de lo que Dios iba a hacer. O posiblemente también Abraham se sentía más seguro en el viaje con Lot, y buscando protección, entonces permitió que lo acompañara. Si ustedes leen más adelante, como vamos a ver, o como ya leyeron, cuando Abraham se separa de Lot, Dios anima a Lot a seguir adelante, porque es en él, o era para él la promesa. Dios lo anima a seguir adelante. Claro, fue una separación que probablemente Abraham no quería, pero Dios anima a Abraham a seguir adelante, porque para él era la promesa. Para él era la promesa. Inclusive, como dice el versículo, Abraham tomó las posesiones que había adquirido. Estuvo allí el tiempo suficiente para hacer negocios y comercio, tenía también esclavos, pero saben, si Abraham hubiera dejado todas esas cosas que le daban seguridad, si Abraham no hubiera sacado nada de allí, inclusive Dios hubiera bendecido a Abraham. Él lo dijo ahí, él lo prometió, te voy a bendecir. Dios hubiera sustentado a Abraham, él lo prometió. Y bueno, ahí dice que llegaron a Canaán por eso, porque Dios sustentó a Abraham, llegaron a Canaán. A pesar de las debilidades de Abraham, de sus malas decisiones, llegaron a Canaán porque Dios estaba con él. Dios envió a Abraham y Abraham llegó a salvo a Canaán. A pesar de las fallas, las debilidades, de las malas decisiones de Abraham, llegó a Canaán. Y tenemos que recordar que igual nosotros en nuestro caminar o en nuestro nuevo camino, confiar en que nuestra seguridad es Él. No debemos temer a nada ni nadie. No debemos temer a nada ni nadie. Nuestro destino está asegurado, así como el destino de Abraham. Nada ni nadie puede obstaculizar nuestra llegada a la tierra prometida. Nada ni nadie. Él es nuestra seguridad. Él es. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces esa tierra. Bueno, de seguro Dios de seguro hizo que Abraham se estableciera en ese lugar, se quedara ahí en ese lugar por un tiempo. Dicen que ese lugar es hermoso, buena tierra, frutos, recursos naturales, ¿no? Y aunque es primera vez que este lugar se menciona en la Biblia, no lo olviden porque se va a mencionar muchas veces más. Inclusive se menciona 48 veces en toda la Biblia el lugar de Siquén. Aquí va a ser enterrado José más adelante en Siquén, y también fue cuando Josué se dirigió al pueblo de Israel en Siquén, cuando iban a conquistar la tierra prometida, también fue allí. Los cananeos habitaban, dice Moisés, en esa tierra. Esta frase entonces la entendemos mejor con el incidente que sigue. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: los cananeos no adoraban a Dios. Ellos adoraban muchos dioses. Y su adoración era una adoración inmoral, inclusive a estos dioses. Allí es donde llegó Abraham. Donde estos cananeos
y su falsa adoración a otros dioses. Y allí fue donde Dios, o más bien allí inclusive Dios se le apareció a Abraham, donde los cananeos habitaban. En medio de esta gente, estos hombres, estas mujeres, lejos de Dios, con sus vidas idólatras, adorando a falsos dioses y de una manera inmoral, Dios se apareció a Abraham. Dios aparece, aunque no por primera vez en esta tierra, vamos a verlo más adelante, aunque no es primera vez que Dios aparece en esta tierra, y ni siquiera es la primera vez que es adorado en esta tierra, pero sí por Abraham. Fíjense, antes había prometido mostrarle la tierra, pero ahora le dice a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. El pacto entonces involucraba no solo un Salvador, sino involucraba una tierra. Una tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham involucraba una tierra. ¿Por qué Canaán? ¿Por qué Canaán? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no Mesopotamia, de donde venía Abraham, de Ur de los Caldeos? ¿Por qué Dios no le dijo a Abraham: Abraham, aquí en Caldea, aquí en Ur, aquí en Mesopotamia, vas a tener muchos hijos, entonces cuando sean grandes en número van a derrotar al rey y ellos se van a apoderar y ellos van a ser el dueño de toda Mesopotamia? ¿Por qué Dios no le dio eso a Abraham? ¿Por qué no esa tierra? ¿Por qué no esa tierra? ¿Por qué Canaán? El pacto involucraba que los hijos, que la descendencia de Abraham iba a heredar una tierra. ¿Por qué Canaán? ¿Se ha hecho alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Canaán? ¿Por qué no Mesopotamia? ¿Por qué Canaán? Canaán en tiempos de Jesús se conocía como Palestina. Cuando el Imperio Romano gobernaba, en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Ese era anteriormente llamado Canaán. Hoy día es Israel, donde está el país de Israel. Ese es Canaán. Por eso que la tierra es tan disputada y peleada, ¿no? En tiempos cuando el rey David, ¿no?, conquistó ahí donde vivió el rey David en Jerusalén, todo ese territorio antes llamado Canaán. Y recuerden que ellos conquistaron Canaán. Pero ¿por qué Canaán? ¿Por qué Canaán? Génesis 2:10, vamos a leer Génesis 2:10 al 14. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí no hay bedelio, allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente a Siria. El cuarto río es el Éufrates. Muchos creen que el Edén, ya seguro usted ha escuchado esto, muchos creen que el Edén se encontraba en el área de Mesopotamia, hoy Irak, que ahí estaba el Edén, ¿no? Porque dicen que es donde está el río Éufrates. Ahí está el río Éufrates. Entonces han
investigado, y las coordenadas entonces por el río Éufrates y el río Tigris, entonces Edén estaba ahí en el área de Mesopotamia, y que hoy día es Irak. Pero algunos teólogos e historiadores bíblicos dicen que no es en Mesopotamia donde estaba el Edén, donde es Irak hoy, sino es donde está Israel hoy día, en Canaán. Ahí estaba el Edén, Canaán. Porque ellos dicen que en el versículo 10 dice que el río que estaba en el huerto del Edén regaba o abastecía al Éufrates. No dice que el Éufrates estaba en el Edén. Que el río que abastecía a los 4 ríos, entonces es el que estaba en el Edén. Ahí dice en el versículo 11, el nombre del primero Pisón, este es el que rodea la tierra de Ávila y donde hay oro. Bueno, el 13 dice, y el Gihón, este es el que rodea la tierra de Cus. En la Biblia, la tierra de Cus era, los egipcios se identificaban con los que venían de Cus. Por supuesto, este río no existe hoy, ¿no? Pero saben, usualmente cuando pensamos en el Edén, o cuando pensamos en el jardín del Edén, pensamos en un jardín, ¿no? En algo chiquito o pequeño, en un jardín. Pero según lo que la Biblia dice, el Edén abarcaba mucho territorio. Mucho territorio. Otra vez, Moisés lo vuelve a mencionar, Génesis 15 y 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. El río Éufrates queda en Irak, en Asia. El río de Egipto, que menciona Génesis 15 y Génesis 2, donde está el Edén, queda en Egipto. Egipto queda en África. El río que menciona, que rodeaba la tierra de Cus, donde estaba el Edén, que es de Egipto, queda en África. Y el río Éufrates queda hoy día en Irak, en Asia. ¿Se dan cuenta? Y Moisés da las mismas coordenadas en Génesis 15 y 18 de donde quedaba el Edén en Génesis 2, 10 al 14. Las mismas coordenadas. Las mismas coordenadas. La da Moisés. O sea, desde África, de la frontera de África con Asia hasta Asia. Todo según las coordenadas de Génesis 2, 10 al 14. Todo eso era Edén, el jardín del Edén. Todo eso era el jardín del Edén. Ahora entendemos por qué Moisés dio los límites geográficos del Edén. ¿No es así? Ahora sabemos por qué Moisés dio los límites geográficos del Edén. Otra verdad que es coherente con que el Edén queda en Canaán es que en el Edén estaba la presencia de Dios, o sea, la santidad de Dios. Allí se le adoraba a Dios en el Edén. Ahí estaba la presencia y la santidad de Dios. Cuando Abraham llega a Canaán se adoraban muchas cosas menos al Dios verdadero. Y es por eso la insistencia de Dios de destruir a los cananeos con su idolatría. Por eso usted ve la insistencia de Dios. Dios insistiendo siempre de que los cananeos deben ser destruidos por su idolatría. En la tierra donde a Dios se le adoraba. Los cananeos debían ser destruidos. Porque esa era una tierra donde un tiempo estuvo la presencia de Dios y donde estaba la santidad de Dios y donde Dios se relacionaba con el hombre. El Dios verdadero con el hombre.
Así que el pueblo de Dios iba un día a rescatar el lugar de la presencia de Dios, de la santidad de Dios y de la adoración a Dios. Pero el territorio limitado que nos da la Biblia es inclusive una representación para algo mucho más grande. Inclusive la tierra de Canaán, sus límites y todo eso, el Edén es solamente una representación para algo mucho más grande. Aunque Dios le habló a Abraham de un territorio específico, Abraham llegó a entender de que se trataba de algo mucho más grande. Hebreos 11:9, por la fe habitó, hablando de Abraham, dice el escritor, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se dieron cuenta? Dios le promete a Abraham una tierra específica, Canaán. Pero dice el escritor de Hebreos que Abraham no estaba pensando en esa tierra. Abraham estaba pensando en la ciudad que Dios iba a construir. Abraham Abraham no tenía su mente en la tierra física de Canaán. Abraham tenía su mente en una ciudad de Dios, una ciudad eterna que Dios iba a construir. ¿Saben que Abraham era uno de los hombres más ricos del mundo? Y nunca construyó una casa. Nunca. Vivía en tiendas, acampando en diferentes lugares. Pero Abraham sabía que había una ciudad eterna mucho más grande que un territorio físico. Abraham sabía eso. Apocalipsis 22:1, después el ángel me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero a medio de la calle de la ciudad. De cada lado del río estaba el árbol de la vida, ¿se acuerdan? Que estaba en Edén, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto a cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y el Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Y ya no habrá más noche. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, Pablo hablando a los de Galacia, y si ustedes son a la iglesia de Galacia, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Jesús dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Isaías 11:9, hablando de donde vamos a vivir los hijos de Dios eternamente, dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. No solamente un lugar, sino que toda la tierra, un día, toda la tierra será el Edén, nuestro Edén. La tierra del pacto es nuestra para siempre. La tierra del pacto es nuestra para siempre. Génesis 12:8, para ir terminando. De allí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel. Y plantó su tienda de Betel del occidente y allá al oriente. Edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Matthew Henry dice, Abraham aún no estaba establecido y estaba rodeado de enemigos. Sin embargo, doquiera que iba, levantaba su campamento y edificaba un altar.
donde quiera que vayamos, no dejemos de llevar nuestra religión con nosotros. ¿Saben? Abraham no era perfecto, pero sabía lo que era importante. Abraham no era perfecto, tomó malas decisiones, pero sabía lo que era importante. El edificar un altar a Dios, al edificar un altar a Dios, Abraham estaba edificando su vida de adoración a Dios. Eso es importante. A pesar de nuestras debilidades, edificar una vida de adoración a Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham llevó a Abraham a adorar a Dios. Las circunstancias adversas no fueron impedimento. Él era el único en la tierra de Canaán adorando al verdadero Dios. El único. Así debemos ser nosotros, cristianos fieles. Seamos esa clase de cristianos, ¿no? Que adoremos a Dios, aunque seamos los únicos en este mundo. Aunque seas el único en este mundo. Por supuesto, el sacrificio en el altar, el sacrificio que Abraham, ahí no dice, pero tuvo que haber un sacrificio, un animal sacrificado, y el sacrificio en el altar apuntaba al sacrificio de Cristo, a ese Redentor que vendría a salvar a su pueblo. El sacrificio de Abraham, la adoración en el altar de Abraham, ese sacrificio apuntaba a Cristo, quien es con el cual el Padre hizo el pacto de gracia para salvar a su pueblo elegido. ¿Saben? Jesús, entonces Jesús es el verdadero enviado de Dios. Abraham no es el verdadero enviado de Dios, Jesús es el verdadero enviado de Dios. Es Él, fue Jesús a que envió el Padre. El Padre envió a su Hijo, y saliendo de su tierra y parentela, para que formara una gran nación para Dios, una nación para sí mismo. La obediencia de Abraham fue imperfecta, pero la obediencia de Cristo fue perfecta. Abraham salió de su tierra, Cristo también salió de su tierra, enviado por el Padre. Abraham salió de su tierra con todas sus posesiones, pero Cristo salió de su tierra despojándose de todo por amor a nosotros. Cuando Abraham llegó a la tierra, ofreció sacrificio. Cuando Cristo llegó a la tierra, Él fue el sacrificio perfecto, que estableció y cumplió el pacto de Dios para siempre. Filipenses 2:6-9, al cual, hablando de Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Fue enviado, vino para acá, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Es Cristo el verdadero enviado de Dios. Él es el bendito de Dios. Él fue Cristo, el bendito de Dios. Es el bendito de Dios. Es Cristo la bendición a todas las familias de la tierra. Es Cristo. Es por Cristo que estamos en el pacto, es por Cristo que entramos en la tierra prometida, es por Cristo que reinaremos por siempre con Él. Todo es por Cristo, todo es por Cristo. Él es el enviado del Padre para establecer el pacto y para dar cumplimiento al pacto eterno, para salvar a su pueblo. Es Cristo, Jesús.